En realidad, o sea, lo que no entendí está en la página 4, que es, o sea, ese párrafo que empieza subrayado, ese párrafo en realidad fue lo que entendí, pero sí que ahí está como todo el concepto. Bien. Por eso, pero partimos de la unidad de diversidad biológica, justamente. Nosotros en diversidad biológica vimos toda la clasificación de los seres vivos en base justamente al cladismo, porque era la rama que más se usaba ahora. Pero en realidad, la misma unidad de clasificación biológica me dice que antes, cuando yo no tenía herramientas para clasificarlas desde el cladismo, utilizábamos en muchas ramas la fenética, ¿sí? El feneticismo lo que hace es clasificar de acuerdo a las características fenotípicas, o sea, la morfología. Y la verdad es que en los organismos pluricelulares complejos, como una planta o como un animal, por ahí yo puedo visualizar más características. Pero en el caso de las bacterias, o sea, los microorganismos en realidad, que estarían dentro de las bacterias y un montón de otras formas de microorganismos, utilizaba para clasificar a esos procariontes de acuerdo a determinadas estrategias, como pueden ser estas características fenotípicas, como la tinción de Gram, que vamos a ver también ahora, u otras características de laboratorio, es decir, estas bacterias se agrupan de tal forma, estas bacterias se ven como cocos, estas bacterias se ven como bacilos, o sea, se los clasificaba de acuerdo a sus características fenotípicas. Eso es lo que te está diciendo en clasificación. Se agrupan de acuerdo a esas características fenotípicas y a la morfología, pero a medida que fue avanzando el avance, digamos, de la microscopía y de otras reacciones de laboratorio, en donde yo puedo ver, bueno, cuál es la capacidad bioquímica, cómo se nutren, de quién deriva, ni hablar cuando avanzamos en la taxonomía molecular, donde yo puedo estudiar qué bacteria puede derivar de otra de acuerdo a su parecido en el ADN, aunque externamente se vean tan distintas, se empezó a hacer también desde los procariotas una clasificación más cladista. De hecho, la diversidad, el otro título en el cuadernillo donde les dice la diversidad de los procariontes, divide en dominio, bacteria y arcaea de acuerdo a una clasificación más cladista, agrupada en la modificación de la taxonomía numérica, o cómo Carl Woese suma estas categorías, como por ejemplo las diferencias en los ribosomas, en la subunidad 16S, que ya estoy comparando ARN y ADN. Entonces, logro hacer una clasificación de relaciones filogenéticas más de la mano del cladismo en su clasificación, pero antes en las bacterias se utilizaba una clasificación más feneticista. ¿Sí? Eso es lo que te está diciendo en clasificación, que de a poquito se fueron incorporando las herramientas de la taxonomía molecular y yo hoy puedo hacer una clasificación más cladista, pero durante muchísimo tiempo se usó una clasificación feneticista. De hecho, la tinción de Gram sigue siendo una forma que se utiliza en el laboratorio para clasificarlas, ya no para clasificación cladista, pero a mí la tinción de Gram, como vamos a ver, me habla de una propiedad de la bacteria, o sea, de la pared de la bacteria, y me sirve, por ejemplo, desde la farmacología, para ver si esa bacteria va a ser más sensible o no a un determinado antibiótico. Entonces, se sigue utilizando la clasificación, y yo hablo de bacterias gram positivas, gram negativas. No es una clasificación cladista, sigue siendo feneticista, pero sigue teniendo utilidades a nivel, por ejemplo, de la farmacología. Entonces, la sigo usando. Si voy a clasificar a las bacterias nada más desde el cladismo, sí, hoy se utilizan reglas del cladismo como en todos los otros reinos de acuerdo a la filogenética. Pero hay clasificaciones que se siguen utilizando porque me siguen aportando herramientas desde lo molecular en las bacterias para distintas ramas dentro de la microbiología, dentro de la farmacología o dentro de la cinética molecular de cada una de estas bacterias. ¿Se entiende? Sí, gracias. ¿Sí? De nada. ¿Alguna duda, chicos, de esta primera parte que ya vimos? Veo que muchos no estuvieron estudiando el fin de semana, no sé si se pusieron a leer. ¿Sí o no? Profe, a mí, o sea, yo particularmente, o sea, pensé en organizarme, ponerme más al día, por ejemplo, con física y química, o sea, tener ya las cosas hechas para poder, por ejemplo, empezar a escuchar bien los audios de biología y prepararme más como para diciembre. Bueno, Tenía por eso, pensado. pero el plan que nosotros les presentamos desde el inicio de año tiene el fin de que ustedes vayan llevando las unidades al ritmo que se las vamos dando. Porque si vos tenés instancias que vas fijando el contenido, por ejemplo, era de biología, y vos en realidad te estás ocupando nada más de física y química, y en un momento te querés atorar con todo eso de biología,
es tanta información que igual no te va a entrar, ¿entendés? O sea, la idea es que por semana ustedes se vayan organizando para que las 3 materias sean importantes. Obviamente en diciembre, antes de rendir, de hecho, las 2 semanas antes de rendir van a tener solo biología, no van a tener las otras materias, pero en el año la distribución de cada una de las materias va a que ustedes vayan llevando las 3 al día. No tienen ni que priorizar una ni la otra. O sea, el diseño que nosotros les presentamos es para que ustedes lleguen a rendir tranquilos cada una de las materias. Entonces ustedes tienen que hacer todo el esfuerzo día a día para ir mancomunándose con la planificación general. Si yo digo, bueno, la semana pasada, ¿qué me queda atrasado? Y me faltó, no sé, leer esta parte de organización celular. O me faltó, no sé, o me colgué con unas últimas, no sé, en química, creo que siguen viendo redox, o si ya terminaron con la unidad 3. Bueno, me faltó terminar de hacer eso, listo. Entonces tengo que ir poniendo al día semana a semana. Si ustedes hacen un plan paralelo, no quiere decir que no funcione, pero el plan paralelo que ustedes van a hacer no va a estar atado a las actividades que tengan acá. Entonces eso quiere decir que van a desaprovechar muchos de los recursos que están destinados para que uno lo haga en ese momento. Ustedes el 19 de julio se van de receso, que es un receso, no son vacaciones. El receso significa suspendemos las clases presenciales para que ustedes puedan ponerse al día con aquellos detalles de cada una de las materias que les quedaron colgadas, porque a la vuelta del receso van a rendir un global de todo lo que hemos visto en las 3 materias. O sea, la idea es que uno diga, bueno, pará, después de ese global me sirva como diagnóstico y digo, me quedó colgado esto, lo tengo que profundizar cuando veamos los repasos de cada una de las materias. O sea, la idea es que yo en el receso diga, bueno, le metí más pila a química, me faltó física, lo igualo, o me faltó más en biología y en química voy bien, y se pongan al día en las 3. O sea, la idea de este diseño es que ustedes vayan de la mano con todo lo que tienen que ir viendo en el año. No se preocupen lo que rinden. O sea, obviamente biología la rinden primero y está contemplado en el plan que lleguen primero. De hecho, una de las cosas y una de las modificaciones que hemos hecho, que iba a arrancar comentándoles eso para que se ordenaran, porque la semana pasada todavía no estaba definido, porque lo hablé con los cordis el día viernes y tuvimos reunión con coordinadores y dirección, fue tratar de que todo este bloque en biología, de toda la parte de diversidad, quede cerrada, porque hasta ese bloque va a entrar en este integrador que les hablo después de julio. Pero para no estorbar ni el examen que rinden de cinemática, ni el examen que van a rendir de la unidad 3 en las distintas semanas antes del receso, quiero que agenden ahora, para que no se pierdan, la semana del 5 de julio, o sea, no es la semana que viene, es la otra recién, no es ni esta ni la que viene, sino la otra. El próximo examen de biología van a rendir desde la unidad 10 hasta la 15. O sea, no van a rendir diversidad, virus y monera, sino que van a rendir, además de eso, todos los reinos eucariotas. Y uno dice, ¿y por qué nos van a tomar un examen de 6 unidades? No se preocupen, porque en cantidad de páginas ni siquiera es el examen que rindieron anterior. O sea, el examen de ecología y evolución que rindieron la semana pasada, en total los 2 cuadernillos, ustedes se fijan, son más de 160 páginas. En estas 6 unidades, si las cuentan a todas, no hacen ni 95 páginas. O sea, que igual es menos de lo que rindieron en cantidad. Pero la idea de tomárselos todos unificados para que también se lleven al receso modelos de pregunta de toda la diversidad, porque la Facu se los pregunta, ¿sí? Me pregunta una misma pregunta que tiene algunas cosas de bacteria o incluidas algún protista o alguno del reino animal, porque la verdad es que la facultad a lo largo de todos estos años ha ido quitando contenidos en esta parte de clasificación biológica y me ha dejado como lo más importante que tiene que ver con lo que es patógeno para el hombre. Entonces, bueno, como para mancomunarlo, sí les quería avisar esto, porque en realidad yo sé que la semana pasada todos dijimos que todos los profes de biología dijimos que iban a rendir esas 3 unidades, pero hicimos una reacomodación en la planificación para que se llevaran un modelo de examen antes de ese receso, ¿sí? Entonces, necesito que lo lleven al día para que les sirva el integrador. Y para que toda esta parte de diversidad, que yo sé que para ustedes es un perno, a muchos no les gusta, estamos a pasitos de empezar con biología humana. De hecho, vamos a empezar con biología humana antes de irnos al receso, ¿sí? Son muy cortitas estas unidades, entonces tienen que ir llevándolas al día para no atrasarse. Pero lo importante es que vayan al día con lo que vamos viendo día a día, chicos. Yo sé que muchas veces es difícil y hay algunos que tienen otras obligaciones a la par. Bueno, la idea es que los fines de semana me sirvan para ponerme al día. Si yo lo que vi en la mañana no lo pude replicar en la tarde y ponerme al día leyendo la parte de teoría o haciendo los ejercicios que van viendo en la mañana, que el fin de semana me sirva para compensar eso.
Desgraciadamente este es un año de sacrificio, o sea, tengo que sacrificar la tele de los fines de semana o un montón de cosas para ir estudiando y ponerme al día. Si ustedes priorizan una materia y no las otras, les es muy difícil después llegar a estar al día. Entonces, ustedes tienen que hacer la balanza, decir, voy al día con las 3, o si me quedo un poquito por ponerme, bueno, me quedo un poquito de cada una de las materias y trato de igualarlo el fin de semana. No quiere decir que no hayan instancias en el año en donde no vayamos a recuperar. La instancia del examen integrador sirve para eso, los exámenes de repaso, y hacemos talleres de repaso en cada una de las materias, que obviamente en biología lo van a tener en noviembre y en física y en química lo van a tener en enero del año que viene porque rinden en febrero. Tienen instancias de repasar y de ponerse al día, pero su cabeza tiene que estar todo el tiempo puesta en tratar de ir lo más a la par con la planificación que les presentamos, porque está diseñada para que ustedes lleguen bien a rendir las 3 materias. ¿Sí? Eso quiere decir que hoy a la tarde tienen como tarea pendiente por lo menos alcanzar a leer toda esta primera parte de Monera y lo que vamos a ver hoy, ¿sí? Esta semana terminamos con Reino Monera, el jueves hacemos el TP evaluatorio, eso quiere decir que entre hoy a la tarde, mañana, si se ponen al día leyendo, nos sirve como siempre el TP evaluatorio para fijar esta unidad y podemos pasar a las siguientes, que como les digo, hay unidades Reino Fungi Plantae, lo vemos en media mañana, tiene 5 hojas. O sea, una unidad recortita como virus. Entonces, para que se ordenen en la cabeza y yo voy pasando bloques temáticos, hay unidades muy cortitas que tenemos que estar atentos cada día para ir llevando en paralelo la planificación. Que por ahí eso no les pasa en física y en química, porque en física y en química las unidades duran más tiempo, porque en paralelo ustedes tienen que hacer ejercitación. Pero en biología tenemos que ir de la mano con la teoría para que no se pierda. Bueno, ¿alguna pregunta o consulta de lo que habíamos visto o arrancamos con el tema de hoy? No, profe. ¿No? Bueno, esta partecita de Reino Monera que habla de la organización celular, van a ver que en realidad son muchas cosas que al fin y al cabo hemos visto en célula procariota y estamos agregando un dato de más. Porque la verdad es que cuando nosotros vimos célula, vimos que una célula procariota tenía un interior que se llamaba citoplasma o protoplasma, donde no tengo organelas membranosas, pero sí tenía ribosomas, el material genético obviamente, y todo lo que esté disuelto en ese citosol que se llamaba inclusiones. Sé que la cubierta externa de una célula procariota es una membrana y una pared. Habíamos nombrado que en algunas existía también por fuera una cápsula. Y como apéndice externo, que es lo que sobresale de esa bacteria, podemos tener flagelos, fimbrias o pili, ¿sí? O sea que la clase de hoy se trata en ver esta estructura general de la organización de una célula procariota, pero sí en esta unidad puntualizar las diferencias entre arcaea y bacteria, que es lo que no hemos hecho, porque cuando vimos la célula procariota vimos las características generales y generalmente cuando yo veo general la célula procariota veo las características de lo más común, y lo más común justamente es la célula de bacteria, ¿sí? No de arqueobacteria, porque la célula de bacteria es más abundante, más numerosa y de hecho todos los patógenos o de vía libres que conviven con nosotros son de ese dominio. Con respecto al material genético, nosotros ya sabemos que la bacteria tiene en su interior un ADN cromosómico que forma un solo cromosoma, formado por ADN circular, que lo puedo encontrar así desmarañado, pero si se compacta con proteínas que eran no histónicas, no existían histonas en las células procariotas, lo veo como un anillito, ¿sí? O sea, de forma circular como habíamos visto, y que estaba ubicado en una zona o región en el citoplasma que se llama nucleoide, que no es lo mismo que un núcleo, porque el núcleo era una envoltura formada por lipoproteínas. El nucleoide es solo una zona, pero no hay una membrana, fíjense, que me esté encerrando a este cromosoma. Y existía en las bacterias también ADN extra cromosómico, o sea, material genético que no formaba parte del cromosoma, pero que es material genético, también de forma circular, que se llamaban plásmidos. Las bacterias pueden no tener plásmidos o pueden tenerlos, y dentro de tenerlos pueden existir en distinta cantidad. Puede haber de 1 a 10 plásmidos en promedio, que son material genético extra, que pueden sumar información genética a la bacteria, pero que no necesariamente condiciona su género y especie.
Por ejemplo, uno de estos plásmidos me puede condicionar a que esta bacteria sintetice una sustancia que la haga resistente a un antibiótico. Entonces, ese plásmido, la que lo tenga, va a ser resistente al antibiótico y la que no lo tenga, no. Pero es lo que crea variabilidad genética en las bacterias, ¿sí? Esto en las células eucariotas no existe, o sea que en algún momento se incorporó este material genético en las células procariotas y no fue degradado. Y a ver, hay una lógica en esto. En el citoplasma de una célula procariota no hay nucleasas. O sea, no se degradan los ácidos nucleicos, porque si no degradaría el cromosoma. En cambio, si uno de estos plásmidos o material extracromosómico se metería dentro de una célula eucariota, rápidamente las nucleasas que están flotando en el citoplasma lo degradan. Porque el ADN en una célula eucariota se mantiene porque está encerrado en el núcleo. Y recuerden que incluso un ARN, cuando sale desde el núcleo, tiene que estar marcado como un ARN mensajero que tenía el CAP y la cola poli-A para que las nucleasas no lo degraden. O sea, si no maduraba el ARN mensajero y sale al citoplasma, también lo degrada. Entonces, bueno, esto es lo que permite que existan plásmidos en una célula procariota, pero no en una célula eucariota. Ahora, hay algunas diferencias de este material genético, no solo del ADN, porque esto es igual en una arcaea y en una bacteria, pero sí hay diferencias en cuanto al proceso por ahí de transcripción y de traducción. Dos diferencias puntuales me marca el Curtis, así que las vamos a visualizar ahora para que nos acordemos entre estos dos dominios. Si ustedes recuerdan, en la unidad 5, cuando vimos ácidos nucleicos, nos decía que si bien la célula eucariota tenía 3 ARN polimerasa, o sea, la 2 servía para sintetizar ARN mensajero, pero teníamos una ARN polimerasa 1 y una 3 que servían para sintetizar las otras formas de ARN, que era el ARN transferencial y el ribosomal. Bien, en las bacterias, en ese momento, o sea, en las células procariotas, me había dicho que existía una sola ARN polimerasa. Y es verdad, pero en el dominio bacteria. En arcaea en realidad existen dos. O sea que bacteria tiene una ARN polimerasa, arcaea tiene 2 ARN polimerasa y eucaria tiene 3 ARN polimerasa. ¿Sí? Esa es una diferencia que no teníamos puntualizada en la unidad 5 y que la agregamos. Y otra diferencia es que cuando vimos el proceso de traducción, vimos que el primer codón, que era AUG, codificaba un aminoácido que era la metionina. La metionina era el primer aminoácido en eucaria y también habíamos dicho en ese momento que el primer aminoácido en las bacterias era formilmetionina. De hecho, en las imágenes que salen en la unidad 5 del proceso de traducción o de síntesis proteica, sale como F-met. O sea, el primer aminoácido F-met era formilmetionina. Bien, esto es real en bacteria, pero en arcaea el aminoácido iniciador es metionina, no es formilmetionina. Entonces, en bacteria el primer aminoácido es formilmetionina, pero en arcaea y en eucaria es metionina. ¿Sí? Estas son dos diferencias puntuales para agregar o anexar a cosas que ya habíamos visto y son las únicas diferencias que vamos a ver en el material genético. Pasemos a los ribosomas. Los ribosomas, recuerden, siempre están en el limbo de descripción porque hay bibliografías que dicen, no, el ribosoma no es una organela, porque las organelas son membranosas, pero por otro lado hay otros autores como Curtis que dice, no, si son organelas, cumplen con una función determinada en la célula, que en este caso sería la síntesis proteica, pero no tienen una membrana que lo recubra. Entonces es una organela no membranosa, pero es una organela. Este ribosoma es la única organela que está en el grupo de los procariotas. Y como ya sabemos, los procariotas tienen ribosomas 70S con esta clasificación, una subunidad mayor de 50S, una menor de 30S, y de hecho la parte nucleotídica, porque acuérdense que un ribosoma es ARN ribosomal y ribonucleoproteínas. La parte nucleotídica de la subunidad menor del ribosoma de las células procariotas es una unidad 16S que se une con una parte proteica y esa unidad 16S ya me sirve para diferenciar a bacteria y arcaea. Porque de hecho en la clasificación de Gus, de Carl Gus, en los dominios, uno de los puntos más importantes para diferenciar el dominio bacteria y el dominio arcaea es la diferenciación en la fracción 16S del ARN ribosomal. Esto ya lo sabemos. ¿Qué agregamos? Agregamos que hay una reacción de laboratorio de una toxina que libera una bacteria que produce una patología que se llama difteria, y la toxina se llama toxina diftérica, que en el laboratorio me sirve
para ver que hay una sensibilidad de este ribosoma ante la toxina diftérica en bacteria, pero en cambio en arcaea tiene una forma variable, o sea, no me sirve para clasificar la reacción que tiene contra la toxina. Y me dice, ¿para qué carajo me sirve saber esto? ¿Para qué me sirve? Porque justamente cuando yo veo una bacteria, o sea, un procariota por primera vez, y no sé en dónde está, o sea, ¿dónde la clasifico? ¿Es una bacteria o es una arcaea? Lo primero que hago, dividirla en dominio. Una de las estrategias de laboratorio que se utiliza es someter a los ribosomas a esta reacción con la toxina diftérica, en la cual si muestran una sensibilidad, yo sé que ya está en el dominio bacteria, ¿sí? Una estrategia como miles para clasificar, ¿sí? Pero Curtis se las nombra, entonces la tengo que conocer. Tengo que saber que en arcaea y en bacteria hay ribosoma 70S, todo igual. ¿Qué diferencias hay? Y que en la unidad 16S hay una fracción distinta en una y otra, que es lo que Carl Guth usó para clasificar a los dominios, y que además en bacteria hay una sensibilidad hacia la toxina diftérica que en arcaea tiene sensibilidad variable. Con respecto a las inclusiones, chicos, esto pasa lo mismo que en eucaria. Inclusión es lo que está disuelto en el citoplasma y que no tiene membrana. El ribosoma también sería un ejemplo, bueno, pero ya habíamos visto que está en el limbo porque, bueno, es como una organela sin membrana, pero es una organela. Esto, todos los orgánulos, o sea, gránulos que anden flotando en el citoplasma, ya sea un bolo, no sé, de glucógeno o de almidón o de algún lípido o una vesícula de gas que usan, por ejemplo, algunos para flotar, o pigmentos fotosintéticos, los que sean fotosintéticos porque otros no lo van a tener. Bueno, todo lo que está flotando ahí, a todo eso que está flotando, yo lo voy a llamar inclusión. Lo llamo también inclusión en la célula eucariota, ahora en la célula procariota lo sumo. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta acá? Profe, Sí, vale. antes de que siga avanzando, no me quedó claro lo de la diferencia entre las bacterias y la archaea de ribosomas. ¿Qué? ¿Cuál de las dos cosas? O sea, eso, la diferencia, porque me fijé, por ejemplo, en el apunte, iba leyendo de la guía y me fijé en el apunte. Y en el apunte dice que en bacterias son sensibles S toxina, pero eso no entiendo, lo de sensibles S toxina. No, pero es que sensible a toxina, como te digo, Sí. una experiencia de laboratorio. No la vas a terminar de entender porque tendrías que hacer vos la reacción en el laboratorio y no la van a hacer. O sea, Curtis se los nombra, es como que yo pongo, cuando yo pongo un reactivo, cuando yo pongo un reactivo en el laboratorio, decir que es sensible es que me dé una determinada respuesta. Es medible, o sea, es una reacción a nivel del laboratorio. Ni siquiera Curtis me muestra cuál es, o sea, no tiene ni sentido que se las muestre porque les voy a hacer perder tiempo. Es como decir es sensible, como digo, me dio positiva la sensibilidad, entonces digo, entonces hay presencia de ribosomas sensibles a toxina diftérica, entonces son ribosomas de bacteria. Es como decirte, viste, cuando hacen no sé, la PCR para ver si detectan COVID, te ponen en realidad reactivo o no reactivo, no te ponen positivo o negativo, no, esto es igual, o sea, tiene sensibilidad, entonces hay determinados componentes del ribosoma que son sensibles a reaccionar con esa toxina. Y al darme como esa sensibilidad o positivismo, digo, entonces este ribosoma es de bacteria. ¿Se entiende? Es como una marca del laboratorio. Claro, ahora entendí. Eso no me quedaba claro. Digo, ¿qué onda? O sea, ¿cómo saco esto? Claro, sí, lo que pasa es que en realidad, para mí, qué sé yo, hubieran podido poner otras formas más fáciles de distinguir. Sí es verdad que se utiliza, pero bueno, al no explicar la estrategia es como que queda ahí medio colgando. Pero como les digo, no tiene sentido que yo les explique toda la técnica que en realidad no la van a hacer ni sale una imagen en Curtis. Es decir, bueno, es sensible, quiere decir como que hago una reacción en el laboratorio y me da como un positivo para decir, es un ribosoma de bacteria y no de arcaea. Simplemente eso para poder clasificarlos. ¿Sí? Bueno, ¿alguna duda más con esta parte o no? Con esta primera parte de todo lo que es material genético y la inclusión dentro del citoplasma. ¿No? Bueno, pasamos entonces al segundo bloque de componentes que formaban a esta bacteria, que eran las envolturas. Dijimos que la envoltura contaba de la membrana, pared y cápsula. Con respecto a la membrana, nosotros ya vimos cómo se forma una membrana plasmática, sabemos que es una bicapa de fosfolípidos, que tenía incrustadas proteínas, glúcidos en el exterior, pero claro, todo eso que clasificamos
nos decía que nos tomaba como ejemplo una célula eucariota. Es verdad que la naturaleza química, o sea, el tener glúcidos, lípidos, proteínas, no es solo de las células eucariotas y también es de las células procariotas. Sin embargo, lo que vamos a hacer ahora es puntualizar diferencias entre estos dos dominios, a diferencia de la membrana que vimos, que era un modelo de membrana de eucaria, y no ni de bacteria ni de arcaea. Si ustedes recuerdan, habíamos visto que la doble capa lipídica, o sea, la doble capa de fosfolípidos, era una cabecita de fosfato y el glicerol tenía unido dos colitas de ácidos grasos. Esta forma también la tienen las eubacterias, o sea, el dominio bacteria. Es un glicerol con las dos colitas de ácidos grasos. Sin embargo, en arcaea, la membrana no es igual. Primero puede ser una capa simple o doble, y ahora les voy a mostrar un dibujito, porque cuando digo simple digo, ay, ¿cómo miércoles hace? Si en realidad tenían esta cuestión anfipática o bipolar de que amo el agua, pero en realidad la odio, que si tendrían una capa sola, yo digo, ¿cómo puede hacer para rechazar el contenido externo? Es una monocapa, pero igual sigue siendo anfipática. Puede ser simple o doble, pero ese glicerol no une un compuesto químico, que son los ácidos grasos, sino otra cadena de hidrocarburos. Hidrocarburos simplemente es una cadena carbonada, ¿sí? Como hemos visto, o sea, los lípidos, las proteínas, bueno, todos son cadenas carbonadas o hidrocarburos, pero estos hidrocarburos se parecen a otro compuesto orgánico que se llama isoprenoide. Por eso me dice hidrocarburos de tipo isoprenoide, y son ramificados en vez de ser una cadena lineal. ¿Qué es esto puntualmente? Tampoco voy a perder tiempo explicándoles bien qué es, porque es un contenido que van a ver en química. O sea, cuando entren en química orgánica, ustedes van a decir, bueno, ¿qué es un ácido orgánico? ¿O qué es un alcohol? ¿O qué es un lípido? ¿O qué es un grupo isoprenoide? Entonces, en base a esto, obviamente, lo vamos a saber diferenciar. Sí, Lourdes, decime. Profe, ¿qué hace referencia a ramificados? ¿Qué hace diferencia qué? Ramificados. Ramificados es que tiene ramas. Ahora se les muestro un dibujito. O sea, ramificado es tener ramas porque estas son cadenas lineales, como ya habíamos visto. En cambio, en el otro aparecen ramitas. Miren, a ver, para que gráficamente nos quede más clara. La bicapa de fosfolípidos que nosotros habíamos visto, dibujábamos una cabecita, que era el fosfato con el glicerol, y en dos de las colitas dibujábamos de esta manera los ácidos grasos, ¿sí? Acá en cada puntito que estamos viendo acá es un carbono. O sea, un carbono se une a otro, y obviamente tienen los hidrógenos, obviamente sumados alrededor. Pero es una cadena lineal. Carbono unido a carbono, 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 cada uno. A veces con doble enlace, otros con enlace simple, por eso habíamos visto que estos ácidos grasos a veces podían estar saturados o insaturados, pero siempre una cadena lineal. En todas las células eucariotas que ya vimos, existe esta bicapa de lípidos de esta manera. Y en el dominio bacteria es igual. Ahora, en arcaea, a veces es así, como una bicapa, pero muchas veces lo encuentro como monocapa. Esto que estamos viendo acá es una representación gráfica de esta cadena de tipo isoprenoide. Ven que en cada uno de estos puntos estaría un carbono, pero ven que por ahí salen rayitas para el costado. Le salen ramitas, eso significa ramificado, porque en cada uno de estos, por ejemplo, acá hay un carbono, y esto que salió acá es otro carbono. ¿Sí? O sea, que el carbono no siempre se une con un solo carbono, de un lado y del otro, sino que a veces se une como más, entonces saca ramitas para los costados. Este hidrocarburo, que van a ver después en química, no es químicamente un ácido orgánico, sino que es un hidrocarburo de tipo isoprenoide. Al tener estas ramitas, no es la misma naturaleza química que este ácido graso, y además de esto, toda esta cadena se une en un extremo con el glicerol y el grupo fosfato, y del otro lado con otro. Entonces, fíjense que yo sigo teniendo esta estructura hidrofílica, hidrofílica, hidrofóbica, igual que en esta bicapa, pero es una sola capa, porque acá no se corta, no es un ácido graso de un lado y uno del otro, sino que es el mismo que se une como con dos cabezas. Por eso se dice que es una monocapa. ¿Hasta acá vamos bien? Sí. ¿Sí? Bien, ahora, si se fijan, me dice que los ácidos grasos se unen al glicerol, que era el componente de la cabecita del fosfolípido, con un enlace de tipo éster. En cambio, en las arqueobacterias, el grupo, estas colitas de isoprenoides, se unen al glicerol con una unión tipo éter.
esto no es un error de tipeo, es una diferencia en un tipo de unión química. Seguramente el Rodri o el Cristian, cuando se los den, les van a decir, son las estupideces de la química, como muchas veces se cometen en la biología también, de ponerle nombres tan parecidos a cosas que son distintas. Entonces, por ahí por una letra uno dice, bueno, es un errorcito, o le doy por arriba y en realidad son tipos de uniones distintas. Esta imagen que tienen acá, que la tienen en el cuadernillo, es justamente uno de los fosfolípidos de las eubacterias, que es lo mismo que en Eucaria. Yo tengo el glicerol unido con el fosfato. Ese fosfato a veces se une a otro compuesto, esto ignórenlo porque puede ser otro compuesto distinto, no importa, o sea, son compuestos aminados que clasifican a los distintos tipos de fosfolípidos, pero salvo este que está como ejemplo, acá en realidad existen muchos tipos de fosfolípidos y no los vimos en membrana porque Curtis no lo explaya, así que no importa, fosfato y glicerol. Pero este enlace que están viendo acá es un enlace de tipo éster. Esto es cada uno de los ácidos grasos de este fosfolípido. Este ácido graso, como es un ácido, el ácido orgánico es un carbono que fíjense que tiene un enlace simple, covalente con un oxígeno, un doble enlace covalente con otro oxígeno, y después tiene unido un hidrógeno que si lo pierde puede seguir la cadena, como en este caso se unió toda la cadenita carbonada. ¿Ven? Cadena carbonada lineal. Este grupo ácido, unido a través de este oxígeno con otra cadena, con otro carbono, que en este caso es un alcohol o pertenece a un alcohol como el glicerol, es una unión tipo éster. En cambio, si se fijan, en las arcaea, este oxígeno que está uniendo a dos carbonos, está bien, acá tengo el carbono del alcohol, del glicerol unido, pero acá tengo un carbono que no tiene esta función ácido, porque de hecho esto no es un ácido, como dijimos era un isoprenoide, ¿sí? Cadena carbonada lineal, ven, acá salió otra rama. Esto que ven acá como ramitas hacia el costado es lo que en la otra imagen, en esta imagen se ve como estas rayitas, ¿ven? Que salen para el costado. En estas no hay rayitas, es lineal. En esta es ramificado. Fíjense en estas imágenes, veo acá una cadena lineal, carbono unido a cada uno de los carbonos, en cambio en el otro veo un carbono y por ahí sale un carbono para el costado, o sea, como otra ramita. Este tipo isoprenoide, en este enlace del primer carbono que se va a unir con el glicerol, es carbono, oxígeno, carbono. No es como el otro, que es el carbono unido con el oxígeno y el carbono que tiene también unido la otra función ácido. Chicos, es para que lo identifiquen visualmente. El fundamento de cómo se forma un enlace éster y éter tienen que ver primero todas las funciones orgánicas en química, ver de un lado, ver del otro, y cómo se forma un éster y un éter. O sea, esto lo van a ver en química, por eso les estoy dando una definición sumamente sencilla para que ustedes digan, este éter y éster no es un error en una S, sino que es un tipo de unión distinta y que la sepan, pero obviamente lo van a trabajar en química. ¿Qué tengo que acordarme? Que eucaria y bacteria, como los dos dominios de la naturaleza, tienen unión de tipo éster de los ácidos grasos con respecto al glicerol. En cambio, solo en arcaea no hay ácidos grasos, sino hidrocarburos de tipo isoprenoide y tienen un enlace éter para unirse al glicerol. Más allá de estas diferencias, si volvemos a este cuadrito, hay otra particularidad muy importante en todas las procariotas, y es que no existe colesterol en la membrana. ¿Se acuerdan para qué servía el colesterol? En la membrana plasmática. Bien, para darle rigidez. Entonces, al darle rigidez, que se ubicaba entre medio de las colitas de los fosfolípidos, la volvía más rígida la membrana, pero también recuerden que evitaba el congelamiento. Entonces, a veces la volvía más rígida, pero en determinado punto, por ejemplo, de congelamiento, era al revés. O sea, en vez de aumentar la rigidez, aumenta la fluidez en ese punto de fusión. Bien, ninguna bacteria ni arqueobacteria descripta hasta esta excepción, que es la que vamos a ver, le encontraron colesterol en la membrana. No solo colesterol, sino ningún tipo de esteroide. Los esteroides son todas moléculas derivadas del ciclo pentano, perirofenantreno, del cual se sintetiza el colesterol y otras sustancias derivadas que son otros esteroides. Ninguna eubacteria, salvo micoplasma, y ninguna arqueobacteria tienen colesterol. Nosotros vimos a los micoplasmas la clase pasada. Yo les dije que dentro de toda la clasificación que teníamos,
en los linajes, habían dividido como los linajes más importantes de acuerdo al cladismo, sin embargo la facultad les había puesto un anexo de micoplasma, pues son muy importantes y tienen algunas excepciones, como no tener pared y sí tener colesterol. Como estamos viendo acá en membrana, micoplasma es una excepción de los que sí tienen colesterol. Y el fundamento de sí tener colesterol debe haber sido el mantener ese colesterol es que no tienen pared. Entonces lo único que lo hace un poquito más rígida la membrana es justamente este colesterol, porque si no quizás no lo necesitarían, ya que todas las otras bacterias tienen por fuera una pared que los resguarde y que los hace más rígidos. Todas las Profe, membranas, ¿a qué se deben las ramas que salen? ¿qué ramas? La de, por ejemplo, la de los la de los isoprenoides. Porque eso es la estructura química. O sea, una rama isoprenoide es ramificada. O sea, se debe a que es el compuesto químico que formó en realidad la estructura de la membrana. No es que hay un motivo de que se le unió el carbono después. No, no, no. Es que la estructura está fundamentada en un tipo isoprenoide porque no es un ácido graso. Y los isoprenoides tienen estas ramificaciones. Por eso les digo que cuando vean en química qué es un grupo isoprenoide o qué es un hidrocarburo que forma un ácido graso o un alcohol o un, no sé, un alcano, un alqueno, un alquino, o sea, le faltan ver toda la familia de compuestos orgánicos para entender qué es, o sea, no es que tenés que entender por qué se le sumó una rama, es que los hidrocarburos de tipo isoprenoide tienen ramas y son los que forman esta membrana en las arcaeas. ¿Se entiende? Sí, gracias. Es como buscar la pregunta de la estructura química, es irnos a un lugar mucho más profundo de la evolución de la química misma. Es como nosotros de la biología estudiamos la estructura o por qué está dispuesta de una determinada manera, pero el por qué evolutivo son o ramas evolutivas o en este caso estudios químicos. Es como decirles, a ver, yo estudio en la clasificación de las plantas porque una palmera tiene un estípite y no tiene ramas, y porque otro árbol como un álamo tiene ramificaciones. O sea, cuando yo estudio, digo, el álamo tiene un tronco con ramificaciones y la palmera no, tiene un estípite que no tiene ramas, ¿sí? Ahora, el por qué lo tengo que buscar en la evolución de cómo llegó un tronco a ramificarse o no ramificarse de acuerdo a las necesidades, obviamente, evolutivas de cada una de ellas. La verdad es que durante mucho tiempo se trató de ver quién era primero, si bacteria o arqueobacteria. De hecho, como las arqueobacterias hoy en día viven en condiciones como muy extremas, o sea, en condiciones extremófilas, se pensó que eran las más viejas. De hecho, el prefijo arque es viejo o hace referencia al origen. Pero después, en realidad, estudiando otras diferenciaciones moleculares, se dieron cuenta que no es así. O sea, que la lejanía que hay entre el dominio bacteria y el dominio arcaea es igual que la lejanía que hay entre ellos y el dominio de Eucaria. Así que obviamente tuvieron orígenes evolutivos cada uno y dentro de esas mutaciones espontáneas que dieron origen a las características que hoy vemos, pudieron prosperar y seguir obviamente para cada uno dar un linaje que siga teniendo representantes vivos hoy en la actualidad. Lógicamente deben haber tenido más éxito en la mayoría de los ecosistemas el dominio bacteria, por eso son más cantidad, ¿sí? Pero las otras, con las estrategias que tenían igual, siguieron sobreviviendo. Este apartado que tienen al final y que en realidad tienen en el cuadernillo explicándoles algunas propiedades de la membrana tienen que ver con algunas particularidades que yo voy a ver en algunos grupos de procariotas y en otros no. Que significa, por ejemplo, si una bacteria es anaerobia, obviamente está en contra del metabolismo oxigénico, no tiene enzimas que hacen la cadena de transporte de electrones porque no hace respiración celular. Pero todas las bacterias que hacen respiración celular, ¿en dónde van a tener estas enzimas que permiten justamente el proceso de la respiración o los mismos citocromos que estaban en la membrana interna de una mitocondria de una célula eucariota? ¿Dónde lo tienen? Y en la membrana. O sea, que la célula que sea una procariota, pero sea aeróbica, en la membrana van a tener todas las enzimas para llevar a cabo el proceso de respiración. ¿Y qué pasa si son fotosintéticas? Y si son fotosintéticas, en la membrana también van a tener componentes que permitan la fotosíntesis. Que otras células eucariotas tienen organelas específicas para cumplir estas funciones aparte, en otro lugar que no sea la membrana. Y Curtis les habla de un avance evolutivo muy importante en cianobacterias. Recuerden que cianobacterias son el primer grupo de bacterias fotosintéticas, tienen muchísimos millones de años de evolución y tienen
Si bien hay otras bacterias fotosintéticas que solo tienen en la membrana adherida a los pigmentos fotosintéticos, ya sea la clorofila u otros pigmentos. Por ejemplo, las cianobacterias tienen ficobilinas, que son otro tipo de pigmentos que absorben en otra longitud de onda. También tienen clorofila A porque habíamos dicho que era el pigmento universal, pero en vez de tenerlo solo en la membrana hace como una pequeña invaginación, se mete para adentro, en una estructura que le han puesto el nombre de tilacoide, para cagarnos la vida, porque es el mismo tilacoide, o sea, el mismo nombre que le habían puesto a la invaginación de la membrana de un cloroplasto, pero en realidad se lo han puesto a propósito para decir, a ver, no es igual que un tilacoide de un cloroplasto, pero de alguna manera es una invaginación de la membrana, entonces se ve como una vesícula dentro y además este tilacoide tiene incrustado la clorofila y los otros pigmentos para llevar a cabo el proceso de fotosíntesis. Entonces, en las cianobacterias hay un tilacoide que sería como un orgánulo separado que se invaginó de la membrana, pero en todas las otras bacterias que sean fotosintéticas y no cianobacterias, los pigmentos van a estar en la membrana. ¿Y qué pasa con las enzimas que permiten la etapa enzimática en el proceso de fotosíntesis? Si ustedes se acuerdan, adentro del cloroplasto, o sea, en el estroma del cloroplasto, habían enzimas como la rubisco, o sea, la RVP carboxilasa, que permiten la etapa de fijación del carbono. Bueno, a este cúmulo de enzimas, no rodeado por una membrana, solo un cúmulo de enzimas, o sea, una inclusión en el citoplasma, en la cianobacteria esta inclusión se llama carboxisoma. Y es el conjunto de todas las enzimas, entre ellas la más importante que es la rubisco, que permiten la segunda etapa de la fotosíntesis, que es la fijación del carbono, o sea, del dióxido de carbono. Esto, como les digo, como anexo en realidad a qué componentes de más puede tener esta membrana plasmática, ¿sí? Imagínense la diversidad que hay dentro de todas las procariotas, obviamente, que se han estudiado. Bien, terminando con este concepto de membrana, pasamos al segundo componente, que está en la parte externa de la bacteria, por fuera en realidad de la membrana, que es la pared celular. Esta pared celular es la estructura que le da rigidez a la célula, o sea, le da una estructura como más rígida. Y nosotros ya habíamos visto que las bacterias tenían un compuesto que estaba formado por ácido murámico, que estaba por afuera, y se llamaba peptidoglucano. Bueno, en Arcaea se descubrió que no era tan así, porque no estaba formado por ácidos murámicos, sino que era una estructura parecida, entonces le pusieron el nombre de pseudopeptidoglucano. ¿Sí? Pseudo, el prefijo pseudo es falso. ¿Sí? Entonces, es otro compuesto químico distinto, pero bueno, como para diferenciarlo, yo digo, sí, la pared de las procariotas era peptidoglucano, sí, es verdad, pero en realidad de las bacterias. En arqueobacterias no hay peptidoglucano, sino pseudopeptidoglucano. Y es importante también tener en cuenta las excepciones. Micoplasma, como dijimos recién, no solo era excepción porque tenía colesterol en la membrana, sino que además de eso no tiene pared. Y en el caso de las arqueobacterias se tienen que acordar de termoplasma como excepción de arqueobacteria que no tiene pared. Esta pared, a ver, en Arcaea ni siquiera vamos a ver la estructura, o sea, de estos pseudopeptidoglucanos. O sea, el cuadernillo el libro no les habla de un poco de más, o sea, solo sepan que es pseudopeptidoglucano. Pero, como dentro de las bacterias patógenas, y que son importantes para el hombre, tenemos un gran grupo de eubacterias, se descubrió en el laboratorio una importancia terrible entre la composición de esta pared celular, que había en un grupo de bacterias que era completamente distinta en el otro. Ahora vamos a ver cómo llego a esta clasificación de lo que digo gram positiva y gram negativa, pero primero veámosla para entender estructuralmente por qué son distintas. Hay bacterias dentro de las eubacterias que tienen una gran pared, como estos ladrillitos que se ven acá, la forma en la que lo han representado, una gran capa de peptidoglucanos detrás de la membrana, ¿sí? Membrana celular y peptidoglucanos, que se las ha llamado gram positivas. Ahora vamos a ver por qué. Porque responden a una tinción de laboratorio. No es una clasificación cladista, sino, como dijimos, feneticista, de responder a determinados colorantes en el laboratorio. En cambio, hay otras eubacterias que esta membrana que tienen celular se sigue de una pared de peptidoglucanos muy finita, pero, o sea, no como esta, que es una gran capa, sino una pequeña capita de peptidoglucanos que se enlaza como con otra membrana. Es como si tuviera una membrana interna y una externa, o sea, doble membrana, y entre medio como un sándwich de una pared.
De todas maneras, a todo esto se le llama pared. Este pequeño fragmento donde hay peptidoglucanos le voy a llamar periplasma, y tengo como dos membranas en el cual aparece como esta partecita de peptidoglucanos como sándwiches. Entonces, la pared estaría formada por el periplasma de peptidoglucanos, una membrana externa, y después acá o acá puedo tener lípidos unidos a glúcidos, o sea, algunos lipoproteínas, o sea, otras estructuras externas, como estaba el glucocálix en las células eucariotas, ¿sí? Puedo tener un componente que salga, incluso, fíjense este, que viene desde la membrana y atraviesa toda la pared y sale hacia el exterior. Pero lo que más me importa es esto. Cuando yo veo de afuera, veo una gram negativa, me encuentro con una membrana, con una naturaleza lipoproteica. En cambio, cuando yo vengo desde afuera en una gram positiva, me encuentro con una gran pared de peptidoglucanos. ¿Por qué es importante diferenciar estos dos tipos de bacterias? Porque, como vamos a ver, los antibióticos, por ejemplo, son sustancias que van en contra de algún mecanismo en la célula bacteriana. Hay antibióticos que derriban la membrana de una bacteria, hay antibióticos que destruyen la pared, hay antibióticos que se meten en el interior de la célula y alteran su síntesis proteica, hay antibióticos que degradan la estabilidad interna o, por ejemplo, descomponen ese material genético para que no se pueda replicar, u otros bloquean a las enzimas que producen síntesis proteica, bueno, así, bla, y un montón de mecanismos. Lógicamente, una sustancia química, un antibiótico que va en contra de esta pared de peptidoglucanos, va a poder ser sensible a una gram positiva, pero no a una gram negativa. Por eso muchas veces, no sé si han leído alguna vez un prospecto de un antibiótico que les dice sensibles a gram positivas o sensibles a gram negativas, o son de amplio espectro y actúan sobre determinadas gram positivas y determinadas gram negativa. Si no lo han hecho nunca, cuando alguno de la familia ustedes tomen o hagan un tratamiento antibiótico, fíjense, porque a veces les dice esto, es porque farmacológicamente me interesa diferenciarla. Los mecanismos de acción que yo hago contra una u otra bacteria son distintas. Entonces, gram positiva y gram negativa es una clasificación fenotípica, no cladística, que es solo una diferenciación en una tinción de laboratorio que vamos a ver ahora, pero que me sirve para algunas ramas, como por ejemplo para la farmacología, que estudia medicamentos o sustancias químicas a los cuales estas bacterias son sensibles. Cuando yo hago esta tinción o coloración gram, llevo a cabo 3 pasos. Tiño, destiño y vuelvo a teñir. La primera tinción, o sea, obviamente yo tengo que fijar, no sé si alguno ha tenido laboratorio en la escuela, pero cuando yo tengo un preparado se le llama un corte histológico de un tejido o a un conjunto, por ejemplo, la población de microorganismos, como puede ser una bacteria, una colonia, tengo que fijarlo. Esas cositas de vidrio que se llaman portaobjetos, tengo que como pegar las bacterias ahí, que se fijan la mayoría de las veces a través de calor. O sea, yo lo pongo a través del calor y se pegan, digamos, a ese vidrio. Cuando yo tengo eso pegado al vidrio, puedo después jugar tiñéndolo, destiñéndolo, hacer distintas reacciones, porque después si los enjuago, como están adheridas al vidrio, no se van a soltar. Si yo no las fijé antes, tiño y lavo para después la tintura y se va toda, obviamente se van todas las bacterias. Entonces, primero las fijo. Se tiñen con un colorante que se llama colorante violeta fijador o violeta de genciana, son los más comunes, y en esa primera instancia todas las bacterias que yo tengo en ese preparado se tiñen de violeta. Todas. ¿Sí? O sea, veo un conjunto, un montón de bacterias con distintas formas que todas están teñidas de violeta. Sin embargo, ese violeta fijador se ha unido a determinados componentes de esta pared que ven acá de peptidoglucanos, pero no se enlazan a la membrana. Entonces, si bien en una primera instancia el colorante lo voy a tener acá, en toda la parte, digamos, de arriba, o sea, que es la parte externa de la bacteria y acá también, la verdad es que acá se entrelazó, es como que se abrazó con las uniones del peptidoglucano y en esta no. Entonces, ¿qué sucede en el segundo paso? El segundo paso es lavar con un alcohol que se llama alcohol acetona, o lo puedo lavar también con otro alcohol iodado que se llama Lugol, y las bacterias que no tenían esta gran pared de peptidoglucanos se destiñen y me vuelven a quedar transparentes. Entonces, cuando yo lavé con este alcohol, las bacterias que eran gram positivas dejaron enganchado este violeta de genciana o violeta fijador, como estas que estamos viendo acá, y las otras se destiñen. ¿Sí? Entonces quedan incoloras.
Claro, entonces ahora vuelvo a la tercera etapa que les dije, vuelvo a teñir, pero esta vez tiño con otro colorante que es más clarito que el anterior, que se llama safranina, o también se puede usar fucsina, que son colorantes de color más rojizo o rosado. Se ven la mayoría como así medio fucsia. Ahora, otra vez, todo se vuelve a teñir de rosado. Pero como nosotros ya sabemos, el color violeta es más oscuro que el rosado. Entonces, si yo le meto un colorante rosado a algo que ya está teñido de violeta, no va a mostrar el color rosado porque se ve el color violeta. Sin embargo, la otra bacteria que había quedado completamente desteñida porque no tenía color, ahora se tiñó de rosado. Entonces yo después, en vez de lavarla con alcohol, porque si la volviera a lavar con alcohol, olvídate, se borra toda la tinción de esta de nuevo, la enjuago nada más con agua, y después de enjuagarla con agua para sacar el exceso del colorante, me quedaron teñidas de rosada estas bacterias que habíamos dicho, gram negativas, y me quedan teñidas de violeta estas otras que tienen la gran pared, que las llamamos gram positiva. ¿Por qué las llamamos positiva y negativa? Porque a alguien se le cantó ponerlo así, chicos. Esto es una clasificación fenotípica. Entonces algunos dijeron, bueno, le ponemos positiva a la que se tiene violeta, negativa. No importa, se le llama positiva o negativa porque a alguien se le ocurrió. Lo importante es que yo con este mecanismo de tinción puedo diferenciar aquella que externamente tiene una membrana externa de la que tiene una gran pared de peptidoglucanos. Esta muestra en el laboratorio me sirve para diferenciar la estructura externa, o sea, lo más externo que da hacia el exterior de la bacteria y que enfrenta ante cualquier patógeno, o sea, ante cualquier huésped, perdón, siendo patógeno, como por ejemplo una de nuestras células. O sea, esta bacteria tiene que tener algo en esta membrana que le permite entrar a nuestras células o a cualquier huésped, en cambio esta la tiene que tener en la pared. Entonces, si yo sintetizo una sustancia como un antibiótico en contra de esta pared, no va a ser lo mismo que en contra de la membrana. ¿Se entiende? ¿Sí? Bueno, cualquier cosa me avisan, si ha quedado algo colgado. Por fuera de la pared, o sea, membrana, pared, dijimos que podía existir, no en todos, una capa como de moco que se llama cápsula. Justamente la cápsula es esto, una cubierta externa que está formada por una gran cantidad de polisacáridos. A veces se le dice glucocálix, otra vez para complicarnos, porque el glucocálix, acuérdense que eran ramilletes de oligosacáridos que se unían a la membrana en una célula eucariota. Es ponerle el mismo nombre a algo que es distinto, porque estos serían glúcidos que se unen por fuera, incluso hasta de la pared. Pero bueno, a veces le han llamado así. Después, cuando era una estructura más gruesa, le pusieron el nombre de cápsula y a veces le llaman capa mucosa si es más finita. Pero es lo mismo, o sea, glucocálix para las bacterias o capa mucosa o cápsula es lo mismo. Es una cubierta de polisacáridos que está por fuera. Como son azúcares, ustedes saben que los azúcares son altamente hidrofílicos, entonces se van a unir con el agua. Al unirse con el agua, no solo van a conservar agua y evitar la desecación, sino que además de eso, de la misma función que tenía el glucocálix en una célula eucariota, que era aumentar la adherencia, nada más que acá, entre una célula y otra. Acá obviamente no existe esto porque no hay bacterias pluricelulares, pero sí la adherencia de una bacteria con respecto al medio, ¿sí? Con respecto al sustrato o al huésped que se está agregando. Y además de esto se comprobó que esta cápsula aumentaba la resistencia a que las células, por ejemplo, del sistema inmune se comieran a esta bacteria. Entonces, conclusión, aumentan la adherencia, la hacen más resistente a la desecación o a la deshidratación y aumentan la resistencia a la fagocitosis. Los tres factores de la cápsula hacen que una bacteria que es patógena sea mucho más virulenta. Cuando lo es más virulento quiere decir que es más nocivo, más tóxico, que me cuesta más derribarlo, que va a ser más resistente a los antibióticos y que si son productores de patología obviamente me va a costar mucho más eliminarlos. Profe, ¿hace falta que yo lo llame glucocálix o puedo directamente llamarlo cápsula para cuando es gruesa y rígida y capa mucosa para cuando es fina y flexible? No, vos podés llamarla así, pero tenés que saber que también se le ha llamado glucocálix, porque si en un múltiple opción te lo ponen y vos no lo estudiaste de esa forma también, podés contestarla como incorrecta, ¿sí? Sí es verdad que se llama ahora más
de la forma cápsula o capa mucosa si es grueso o no, pero a veces, como te dice la bibliografía, se lo llama glucocálix. Entonces a mí si en un múltiple opción me dicen la diferencia entre un glucocálix de una, no sé, de una bacteria y una célula eucariota es tal. Por ejemplo, el glucocálix es polisacáridos unidos por detrás de la pared y el otro por detrás de la membrana. Es correcta la opción. Si vos no lo estudiaste, como que podía ser llamado glucocálix, no la vas a tener en cuenta. Así que desgraciadamente tenemos que ver, como todas las clasificaciones o nomenclaturas que les pone el libro. ¿Sí? Bueno. Esperen. No sé por qué no avanza. El siguiente componente que vimos de la estructura general, además de lo que está dentro del citoplasma y lo que está como envoltura, dijimos que lo que está por fuera de esa envoltura podía formar lo que llamábamos apéndices, ¿sí? En las bacterias. Existen 3 tipos de apéndices: fimbria, flagelo y pilus, que el plural de pilus es pili. Esto es lo que puede haber por afuera de una bacteria. Pero cada una de estas estructuras tienen funciones distintas. Vamos primero al flagelo. El flagelo en una bacteria tiene la misma función que un flagelo en una célula eucariota, pero la estructura es completamente distinta. La función entonces es la motilidad. También le servía a una célula eucariota para moverse. Sin embargo, en la célula eucariota, recuerden que la estructura era microtubular, con una estructura 9+2, y esa estructura 9+2 de microtúbulos permitía, en realidad, con una dimensión mucho más grande, porque cada microtúbulo medía 22 nanómetros, permitía la motilidad de la célula, pero la membrana envolvía al flagelo. El flagelo en la célula procariota tiene un diámetro de 20 nanómetros, no está cubierto por membrana, o sea que está desnudo, y además de estar desnudo y de ser mucho más chiquitito, tiene una estructura que le permite el movimiento del flagelo, o sea que se tuerza para un lado o para otro, que se llama gancho, y la estructura de inserción del flagelo en la membrana se llama cuerpo basal. O sea, otra vez me ponen el mismo nombre, pero ustedes recuerden que los flagelos en la célula eucariota se insertaban gracias a un cuerpo basal. Lo que pasa es que el cuerpo basal era una estructura microtubular 9+0. Acá nada que ver, son unos anillos proteicos. Pero otra vez, ¿por qué le han puesto el mismo nombre? Porque cumple la misma función. Son una estructura que permite la inserción del flagelo en la membrana, ¿sí? Entonces, tanto el cuerpo basal como el flagelo, que sería todo entero, incluye al cuerpo basal, pero estaría el gancho y el filamento, que es como la colita, tienen la misma función que en la célula eucariota, pero con una estructura completamente distinta. Ahora, la fimbria, que son estos pelitos que se ven alrededor, si yo los veo así muy al pasar, como en la imagen que teníamos recién, parecían así todos estos pelitos como los cilios que hay en una célula eucariota. Sin embargo, no comparten ni la estructura ni la función. Por eso le han puesto otro nombre distinto. Solo se ven así por afuera parecidos, pero no están formados por lo mismo. Están formados por una proteína que se llama fimbrilina. Y estas fimbrias, todos como pelitos alrededor de la bacteria, les sirven para aumentar la adherencia. O sea, son como pelitos pegajosos que adhieren a la superficie, o obviamente a otro organismo, y al aumentar la adherencia, lógicamente, van a aumentar la virulencia también. O sea que como la cápsula es una estructura que aumenta la virulencia y aumenta la adhesión, pero no le permite la motilidad. De hecho, las fibras son como blanditas, no son como los cilios que se movían así como en forma de remo. Esta fibra, cada una se está moviendo así dispersa, o sea que igual si se movieran todas a la vez no le ayudarían a la bacteria a ir para un lugar o para otro. No sirven para la motilidad, solo le permiten pegarse, digamos, de un lugar a otro y adherirse a una superficie. Ahora, me nombran justamente a la formación de algunos pares específicos para la conjugación, porque durante mucho tiempo el pilus fue clasificado como un tipo de fimbria porque está formada por la misma proteína que es flagelina. Pero este pili, o estos pilis en realidad, porque el pili es plural, o pilus en singular, está formado por fimbrilina y tiene una estructura muy similar a la fimbria, lo que pasa es que es una estructura más larga
y en realidad está comprometida en el pasaje de una bacteria a la otra de material genético extracromosómico que son los plásmidos. Este proceso se llama conjugación. Entonces, después se dejó de clasificar al pilus como un tipo de fimbria y le pusieron un nombre distinto. Entonces, la fimbria y el pilus están formados por fimbrilina, tienen una estructura muy similar, nada más que las fimbrias son un montón de estructuras que están alrededor de la bacteria y que le sirven para adherirse, y en cambio crea un puente entre una bacteria y otra para hacer el proceso de conjugación, que es el traspaso de un plásmido a otra bacteria. ¿Se entiende hasta acá? ¿Sí o no? Profe. Bien. Profe, ¿y todas las bacterias tienen de los tres o es No, que no. depende? No, depende. Los apéndices son características estructurales que pueden tener o no. Hay bacterias que no son flageladas, otras que sí. Por ejemplo, Escherichia coli. La Escherichia coli común no tiene el pili depende si tiene un plásmido o no, entonces no lo puedo usar porque lo sintetiza en el momento. Pero como estructural, la Escherichia coli común, la que vive en nuestro intestino, no tiene ni fimbria ni tiene flagelo. Sin embargo, hay otros tipos de Escherichia coli, por eso se los pasé en el grupo de Biopodcast, aparecía un dibujito de una Escherichia coli enterotoxigénica, que la enterotoxigénica sí siempre tiene fimbrias y flagelo también. En las dos cosas. Entonces, se mueve más fácil y es más virulenta. Le ayuda a aumentar su virulencia. Pero entonces la Escherichia coli no tiene movimiento, ¿o sí? Porque como no tiene flagelos. Escherichia coli común, la que habita en nuestro intestino, no tiene. Lo que pasa es que ya vamos a ver de qué forma una bacteria se puede mover. La forma más eficiente es por flagelo, pero hay bacterias que se mueven por arrastre o por flexión a través de la pared a la cual se adhieren. Por eso muchas bacterias que no tienen estructuras para moverse, que son los flagelos, utilizan otras estrategias para adherirse a la superficie. Porque si no, imagínate que el arrastre, por ejemplo, de un torrente sanguíneo o del contenido que está en el intestino, o si están en el agua, el mismo agua, las movería para cualquier lado. Entonces, sí, obviamente, si no tienen flagelo no se pueden mover y tienen que utilizar otros mecanismos para moverse. En el caso de esa Escherichia coli, en realidad que habita en el intestino, muchas veces se desprenden, por eso la materia fecal está cargada de bacterias. Se van reproduciendo y muchas de ellas se pierden porque por el mismo arrastre en la materia fecal, muchas se desprenden y no tienen una forma muy eficiente de adherirse, ¿sí? Tratan de adherirse a las paredes, pero obviamente no tienen una estrategia eficiente, digamos, y si no se mueven porque no tienen flagelo, dependen de las corrientes de los lugares en donde están. Si es de vía libre, por ejemplo, la corriente de agua o de aire, o si es adentro de un ser vivo, la corriente del contenido en donde estén, ya sea de un estómago, que es el movimiento por el cual se mueve, aunque tiene flagelos, pero que puede arrastrarse, no sé, Helicobacter pylori, o del contenido intestinal en Escherichia coli, o un lactobacillus, o bueno, depende obviamente del tipo de bacteria. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, chicos, nos ha quedado un pedacito que igual era parte de hoy, pero mañana lo vamos a llevar rapidito, así que les pido que lo lean, porque ya está ya estamos en horario para no atrasarlos más, pero quiero que vean este esquemita que tienen en el cuadernillo que les habla de la formación de una endospora, para que podamos bien ver cómo se forma, que hayan leído los pasos, y para qué sirve, porque otra vez volvemos a lo mismo, la facultad les toma algunas características que son muy específicas y juega con este vocabulario para confundirlos. Nosotros la palabra espora, cuando vimos ciclos vitales, habíamos visto que era una estructura que servía para la reproducción, por ejemplo, en hongos y en plantas. Cuando hacían alternancia de los ciclos vitales, así como yo formaba gametos, las formas para pasar de una fase haploide o diploide se llamaban esporas. Sin embargo, las esporas de las bacterias, que no son realmente esporas, se llaman endoesporas, pero a veces vulgarmente les decimos espora también, es una estructura de resistencia. No sirve para la reproducción. Entonces, ¿por qué les digo la facultad por ahí usa esto? Porque hay muchas clasificaciones dentro de bacterias que son nombres que ya hemos visto anteriormente, pero que tienen otro significado. Como un flagelo, sí, está bien, sirve para moverse, pero un flagelo bacteriano y un flagelo eucariota nada que ver. Bueno, una espora eucariota de un hongo o de una planta me sirve para dispersarme y para formar un ciclo de reproducción. En cambio acá es una estructura de resistencia, nada que ver, o sea, tiene otra función, pero adquieren por ahí
nombres o parecidos o iguales. Así que por favor esto de, que lo tendríamos que haber visto hoy junto con la parte de motilidad, lleguen por lo menos a leer hasta eso mañana, así ven si hay alguna duda de lo que hemos visto hasta hoy. Y recuerden igual que vamos a terminar esta unidad esta semana, o sea que el jueves agéndense el TP evaluatorio y traten de ponerse al día con la lectura entre hoy y mañana para que podamos ver dudas de Monera esta semana, ¿sí? Y que no se atrasen. Monera es de los reinos la más difícil, ¿sí? Los otros que nos quedan son como más sencillos, por lo menos lo que vemos, es mucho más sencillo. Así que aparecen muchos nombres nuevos, al final tienen todo un cuadrito de todas las bacterias patógenas que también los tenemos que ir viendo, incorporando a poco, hacer ejercicios de memoria para incorporarlo, pero bueno, pónganle pilas esta semana para tener esta al día, porque como les digo, dentro de los reinos es como reino Monera es el más difícil. Bueno, ¿alguna duda, pregunta?